Bienvenidos. Les saluda la profesora Lucy en otro de los encuentros en el canal del Profe Landrou. En el día de hoy vamos a continuar con la temática relacionada con el estudio del enlace covalente. El agua, la mejor pintora y escultora de la naturaleza, parte 2. Claro, vamos a revisar, por supuesto, la tarea del encuentro anterior. Yo les había dejado una relación de situaciones y yo quería que me la relacionaran con las propiedades físicas que habíamos estudiado. E incluso en el día de hoy vamos también a socializar otra de las propiedades físicas del agua. El primer ejemplo. Una olla de aluminio se calienta rápidamente mientras que el agua demora mucho más, aunque ambas hayan recibido prácticamente la misma cantidad de energía mediante calor. La propiedad física en este caso que se relaciona es el calor específico o también lo podemos identificar como capacidad calorífica. Fíjense que el calor específico del agua es aproximadamente 5 veces mayor que la del aluminio. Miren, a veces nosotros estamos leyendo, hay muchos lenguajes técnicos e incluso puede llegar el momento en que no comprendamos. Acá déjame ver cómo le comento para que ustedes lo entiendan mejor. Nosotros ponemos esa olla de aluminio en una fuente de calor y esa fuente de calor, por supuesto, va a transmitir energía. Recuerden que el calor se transmite del foco caliente al foco frío. Y entonces lo que nos está diciendo el ejercicio es que ese metal aluminio se calienta primero. ¿Por qué razón? Porque para que el agua se pueda calentar, necesita absorber 4,184 joules. Miren, quizás este número ustedes lo vean y no lo entiendan, pero sencillo. ¿Qué es lo que significa este número? Que para aumentar 1 grado, fíjense, estamos hablando de temperatura, de 1 gramo de la muestra de agua necesita absorber esta cantidad de energía. Sin embargo, el aluminio no necesita tanto, por eso es que el aluminio se calienta primero. Pienso que de esta manera lo pueden haber comprendido mejor. En este caso, el agua sube por sí misma en el suelo, humedeciéndolo desde el manto freático. Sencillo, la capilaridad. Recuerden que esa es la tendencia que tiene el agua a subir por sí misma en contra de la fuerza de gravedad, a través de un tubo capilar. Si rápidamente tenemos duda de lo que es un tubo capilar, sencillo, es una conducción de fluido muy estrechita, por ahí sube el agua. Recuerden que de esa manera ocurre el proceso de nutrición de las plantas porque las raíces absorben el agua y por esta propiedad física que ella tiene, la planta puede nutrirse. Y recuerden también que el agua disuelve una gran cantidad de esos nutrientes. En el caso de la 3, el ejemplo que tenemos acá, la evaporación del sudor producido por las glándulas sudoríparas constituyen una contribución importante para la pérdida del calor corporal. De esta propiedad no habíamos comentado en la clase anterior, pero si hicieron la tarea y recuerden que los estudiantes tienen que hacer también una gran cantidad de gestiones del conocimiento, encontraron que la propiedad física que está relacionada con la situación cotidiana que estamos hablando acá es la entalpía de vaporización molar. Aquí nos plantea, se relaciona con la cantidad de energía mediante el calor que requiere un mole de una sustancia líquida para pasar a estado gaseoso. No se mortifiquen si no entienden lo que les estoy representando acá. Sencillo, nosotros sudamos y ese sudor tiene 1% de agua. ¿Qué ocurre? ¿De qué nos está hablando esta propiedad? Que el agua va a pasar de estado líquido a estado gaseoso. Pero para que pueda pasar de estado líquido a estado gaseoso necesita absorber una determinada cantidad de energía. Por supuesto, superior que muchas de las sustancias que están formadas por moléculas. Y esa es la razón de que cuando se necesita absorber esa energía para que pase el agua que está contenida en el sudor de estado gaseoso a estado líquido, va a absorber esa energía. ¿Pero de dónde la va a absorber? Del cuerpo. Y esa es la razón de que el cuerpo se enfría. Desde el punto de vista biológico, nosotros identificamos este proceso como la transpiración, que no es más que la evaporación del agua en el ser vivo. La número 4.
El agua se utiliza en los sistemas de enfriamiento de los motores de combustión interna o de otro tipo, e incluso ustedes en muchas bibliografías la van a encontrar como que se utiliza en los sistemas de enfriamiento. También está relacionada con la propiedad física del calor específico o la capacidad calorífica específica. ¿Por qué razón, muchachos? Porque esa sustancia está caliente. Cuando usted le echa el agua, ¿qué hace el agua? Absorbe la energía de ese motor. Y esa es la razón de que ese motor se enfríe. Por eso nos dice que absorbe energía mediante el calor de los motores. Y esto es lo que provoca que se enfríe. Esta que tengo acá, la número 5. El insecto llamado zapatero camina sobre la superficie del agua sin hundirse. No serán pocos los casos que ustedes habrán visto que en la superficie del agua hay algunos insectos que se desplazan y no se hunden. La propiedad física que está relacionada en este caso es la tensión superficial, que acá nos plantea que es una propiedad que se manifiesta en la superficie del agua líquida, hace que ésta se comporte como una capa elástica muy fina. Ustedes ven cómo ellos caminan, debido a que las moléculas de una gota de agua se mantienen unidas por fuerzas de cohesión, es decir, por fuerzas de unión, especialmente fuertes en la superficie. Fíjense que esta propiedad física también es la que da la posibilidad de que se formen esas gotas de agua. Cuando ustedes ven en una flor unas gotas de agua, quien justifica esa formación de esa gota de agua es esta propiedad física, la tensión superficial. Y el último, estoy hablando antes, mucho tiempo antes, cuando no existían refrigeradores en el agua se almacenaba en vasijas de barro para mantenerlas más frescas, ya que el barro es permeable. Cuando nosotros estamos hablando de permeable, es que permite el paso del agua en este caso, hasta humedecer la vasija. También la propiedad que nos relaciona es la entalpía de vaporización molar. ¿Por qué razón? Porque el barro permite el paso del agua y entonces esa agua pasa de estado líquido a estado gaseoso y para eso se necesita absorber una determinada cantidad de energía. Esa es la razón que el agua que está contenida en esa vasija de barro se enfríe. Yo pienso, muchachos, que hayan aportado algo, que hayan trabajado. Y recuerden que siempre les voy a insistir, nosotros tenemos que tratar de contextualizar todo lo que vayamos aprendiendo en este curso, y no solamente en este curso, todo lo que nosotros estudiemos en cualquier tipo de ciencia, tenemos que contextualizarlo en la vida cotidiana. ¿Cuál es la causa fundamental? Que también la vimos en la clase anterior, pero quiero insistir un poquito más en ella. Recuerden que toda propiedad física tiene su respuesta en la estructura de la sustancia. Y en este caso, como estamos hablando específicamente del agua, ¿cuál es la causa fundamental? Las asociaciones por puente de hidrógeno o los enlaces por puente de hidrógeno. Ya lo vimos en la clase anterior. Pero ¿dónde está la causa fundamental? Miren, los átomos de oxígeno que forman parte de la composición química del agua son átomos muy electronegativos. Recuerden que en encuentros anteriores nosotros hablamos sobre esta propiedad de los átomos que nos plantea qué es el poder de atracción que ejercen las cargas del núcleo, que quiénes son los protones, sobre los electrones compartidos, es decir, que son los electrones que participan en la formación del enlace. Estos, mírenlo acá. Él es un átomo muy electronegativo, por tanto, los electrones que se comparten acá, que son los que forman este enlace, él los atrae más hacia él. La densidad electrónica está más hacia ¿dónde? Más hacia este átomo de oxígeno. Por tanto, hay una carga negativa, hay una densidad de carga negativa. Eso es lo que hace que sea un átomo muy electronegativo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a atraer el átomo de hidrógeno de otra molécula de agua. Y esa es la razón que esta atracción que nosotros identificamos como enlace por puente de hidrógeno sea mucho más fuerte que las atracciones intermoleculares de algunas de las sustancias moleculares. Acá le traigo otros ejemplos, porque eso no solamente ocurre
en la sustancia agua. ¿Por qué razón? Porque hay otros átomos muy electronegativos, como el nitrógeno y el flúor. Miren acá, esta es la sustancia amoníaco. Miren, aquí estamos representando una molécula de amoníaco. El nitrógeno forma tres enlaces con 3 átomos de hidrógeno y este par de electrones que son un par de electrones no enlazantes. ¿Qué es lo que ocurre? El nitrógeno es muy electronegativo y mírenlo acá. Él va a atraer con mucha fuerza el átomo de hidrógeno de otra molécula, pero es que uno de sus átomos de hidrógeno o sus átomos de hidrógeno también son atraídos ¿por quién? Por el átomo de nitrógeno de otra molécula. Y eso es lo que hace que se formen las asociaciones por puente de hidrógeno. Miren acá en el caso del fluoruro de hidrógeno, donde tenemos otro de los átomos muy electronegativos, que es el átomo de flúor. Él aquí comparte un electrón con este átomo de hidrógeno. Recuerden que el número atómico de los átomos de flúor es 7. Por tanto, tiene 7 electrones. Recuerden que el átomo es eléctricamente neutro. Tiene estos 3 pares de electrones. 3 pares de electrones no comparten, es decir, que no forman enlace. Él comparte este electrón con este átomo de hidrógeno, que es que forma el enlace. Pero que él es muy electronegativo. La densidad electrónica está más hacia el átomo de flúor, lo que hace que él atraiga el átomo de hidrógeno de otra molécula de fluoruro de hidrógeno. Y así sucesivamente hasta que se forman los puentes de hidrógeno, que insisto que no se nos puede olvidar que son atracciones mucho más fuertes que las atracciones que ocurren o que existen en el resto de las moléculas. Acá tenemos el caso de los alcoholes. Son sustancias orgánicas, no se preocupen por esto que vemos acá, son restos de cadena. Solamente nos vamos a ubicar en el átomo de oxígeno, miren, muy electronegativo, atrae aquí en el átomo de hidrógeno de otra molécula. Y eso va a ocurrir entre todas las moléculas de la sustancia que hemos ejemplificado acá, que espero que lo hayan comprendido. Acá recuerden que nosotros estamos estudiando el enlace covalente, por tanto vamos a ver algunas generalidades. Recuerden que el enlace covalente lo podemos ver en aquellas sustancias que son no metales, pero que el tipo de partículas son átomos. Recuerden que yo en un primer momento les decía, tengan cuidado, yo las llamo trampa, que ¿quiénes son? El carbono, el silicio y el boro, que son sustancias que no están formadas por moléculas, están formados ¿por qué? Por átomos. Y entre esos átomos hay enlace covalente. ¿Qué es lo que ocurre? Como no están formados por moléculas, acá en este caso, para pasar de un estado de agregación a otro, que es el ejemplo que le pongo acá, sí hay que romper el enlace entre los átomos. Esa es la razón que la temperatura de fusión y ebullición, como sean altas, son aislantes o semiconductores de la electricidad. Recuerden que en este caso tenemos el grafito, que es una forma alotrópica del carbono, que es un semiconductor. Dura, que otra de las formas alotrópicas del carbono, tenemos el diamante, sumamente dura, que recuerden que se utiliza para cortar vidrio. Y también pueden ser frágiles, como en el caso del grafito. Pero tenemos el caso acá de sustancias que presentan el enlace covalente, que sí son sustancias formadas por moléculas. ¿Qué es lo que sucede acá? Que para pasar de un estado de agregación a otro no hay que romper el enlace que está entre los átomos que forman a cada molécula. Simplemente, ¿qué va a ocurrir? Separar las moléculas. Con solo separar las moléculas, esa sustancia puede pasar de un estado de agregación a otro. Esa es la razón que la temperatura de fusión e ebullición, como sean relativamente bajas, son aislantes de la electricidad y el calor en cualquier estado de agregación. La dureza varía, es verdad que varía en dependencia de la fortaleza de las interacciones intermoleculares. Por supuesto, acá le dejamos la tarea del tema. Bueno, espero, muchachos, que les haya gustado el tema, que hayan aprendido algo, que yo haya sido capaz de aportar un poquito a su caudal de conocimiento. Y como siempre les digo, suscríbanse, den like, compartan y nos vemos en otro encuentro.